Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, que se encuentren bien en donde quiera que anden y que anden con toda la pila puesta porque hoy vamos a hablar sobre los procesos y hablar sobre los procesos que son creativos y bueno, pensando también que todos los procesos lo son, ¿no? Espero que les guste lo que preparé el día de hoy para ustedes. Y bueno, vamos a darle un poco de tiempo a esto. Mi nombre es Orquídea Fosado y estamos transmitiendo como cada jueves en los últimos 6 o 7 episodios desde Nosfer MX Producciones. Revísenle por ahí. Posteriormente vamos a tener tal vez otras cosas que ofrecer en este canal y bueno, ya lo irán conociendo, ¿no? Sean todos bienvenidos a La Utilidad de lo Inútil. Como cada jueves a las 8:30 estamos acá. Les reitero para qué cosa es esta utilidad y bueno, como lo dice su nombre, la utilidad busca encontrar lo que realmente pueda servirnos en el cotidiano, de todo aquello que hemos inutilizado, ¿no? Entonces hoy, bueno, toca hablar de los procesos, les decía hace un momento, y qué onda con los procesos en la pandemia, ¿no? Entonces estaba platicando por allí con algunas personas como acostumbro a hacerlo para que pudiéramos converger, ¿no? Dicen que para que uno sea más listo tiene que estar con otras personas más listas que uno, ¿no? Entonces, estuve preguntándole a personas que considero más listas que yo, inclusive en muchos sentidos, y pues el día de hoy vamos a hablar de la creatividad. Entonces, los procesos son creativos. Lo primero que hay que saber, creo, y que hay que tomar muchísimo en cuenta es que la creatividad es un valor en sí mismo, ¿no? Es un estado natural de todos los seres humanos. Entonces, no podemos como separarla y pensar que no la tengo o pensar que otro no la tiene, ¿no? Simplemente es aplicada para diferentes manifestaciones, digámoslo así. En alguna, no me acuerdo si fue conferencia o coloquio, no lo sé. En algún sitio me dijeron, ¿no? Que lo que sucedía con la creatividad es que un administrador público, un contador, un médico, todo mundo tiene procesos creativos y en estos procesos creativos se atreven a seguir a su intuición, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión de la corazonada, de la escucha, de la espera, nos aporta de alguna manera la posibilidad de tener estos procesos. Entonces, bueno, estamos viviendo un momento justo, digámoslo así, la caída del paradigma, le llaman varios. Y bueno, tratar de comprender desde nuestro viejo sistema de creencias de la razón las cosas que nos están pasando en este momento, pues no nos va a permitir ver más allá de lo evidente. Entonces, este cambio es realmente un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma, ¿no? Y dice Santiago Pando, ex publicista de Vicente Fox, por cierto, que el cual ahora se dedica a despertar la conciencia, dice eso él, que cuando cuando las cosas cambian, a ver, no, espérese, aquí lo tengo, cuando cambia la forma de ver las cosas cambian de forma. Y creo que tiene muchísima razón, ¿no? En este proceso en el que nos encontramos estamos dejando atrás un sistema de creencias, les reitero, y ya que estamos obligados a pasar bastante tiempo de nuestro tiempo en casa, pues hay que aprovechar el proceso para crear la vida que hemos querido manifestar, ¿no? Más allá de nuestros deseos, pero también pensando en lo que sí deseamos, porque ustedes no se olviden que la energía desde la física, desde la materia, funciona exactamente que desde la espiritualidad pienso, que es donde pongo mi energía crece. Entonces las fuerzas de activación que yo hago van a tener una manifestación y una consecuencia posteriormente, ¿no? Entonces hay que cuidar exactamente lo que queremos fructificar, sobre todo en estos tiempos, porque todo implica pues energía, voluntad, fuerza, etc., ¿no? Entonces, bueno, a todos los niveles creo que esto nos beneficia. ¿Por qué? En los beneficios matéricos, espirituales, no tangibles, tangibles, nos beneficia. ¿Por qué? Porque finalmente cuando nos demos cuenta que la paradoja ha caído,
vamos a recordar que todos los procesos son creativos, ¿no? Cuando dicen que cuando nos adaptamos al cambio es más fácil, es mucho más fácil. Y sí, creo que sí. A mí me gusta un poemita de Gibran Jalil. Ay, pero no lo recuerdo ahora exactamente. Habla un poco de los ríos y el océano y lo que puedo recordar, no con exactitud sus palabras, es que habla de cuando el río va a entrar al océano, tiembla, pero cuando va a llegar, pues sabe que no tiene otra, ¿no? Ya no puede regresar, entonces simplemente entra y cuando entra se da cuenta que él es parte de esa inmensidad, ¿no? Entonces algo así, digamos que para algo así nos sirve reconocer que los procesos son creativos, ¿no? De todas formas ya los estamos viviendo, nadie nos preguntó, reitero como en otras utilidades, nadie nos preguntó si realmente queríamos vivir estos procesos, pero lo interesante y lo importante más bien, más que interesante lo importante, es que ya los estamos viviendo, entonces podemos volverlos creativos si no los estamos teniendo de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué sirve la creatividad? ¿Ustedes para qué dirían que sirve la creatividad? Resulta que pues la creatividad no sirve más que para resolver problemas, ¿no? Así realmente hemos construido el mundo matérico a través de las necesidades y las necesidades han manifestado a través de la creatividad humana una serie de cosas que nos cubren ahora de la lluvia, que nos llevan por distintas comodidades, por llamarlo de alguna manera, pero también antes de llegar a las comodidades precisamente hay un proceso de tranquilidad. Entonces la comodidad viene de querer tranquilidad, ¿no? Y la tranquilidad viene del poder solucionar los problemas más cercanos o lejanos que tengamos, ¿no? Entonces, digamos que ahora que estamos en la pseudocomodidad, y lo llamo así porque realmente no es muy cómodo muchas cosas en este momento, pues nos damos cuenta que hay un montón de cosas instauradas en nosotros que no hemos en lo más mínimo solucionado. Creo que no soy la única a la que le caen 20 en estos tiempos de pandemia. Tengo mis teorías acerca de por qué, pero no las voy a hablar hoy. Sin embargo, estas cosas que no hemos trabajado en nosotros mismos, y ustedes me van a cuestionar por ahí, estamos hablando de mis emociones, estamos hablando de mis mal viajes, de mis karmas, pues sí estamos hablando también de ellos porque si no hay, si no está solucionado varias cosas en nosotros, pues así está la manifestación matérica, ¿no? Entonces, cuando vamos por ahí caminando vemos casas sin acabar, pavimentos completamente hechos trizas, cosas que bancas nuevas que pusieron que rayan. Entonces estas cuestiones tienen que ver con nuestras emociones, por supuesto, pienso yo. Entonces, lo que creo es que la creatividad es una virtud que habita en la humanidad, supongo que también en otros seres vivos, pero vamos a enfocarnos en nosotros. Y he allí que la creatividad es aplicable entonces a todo, ¿no? No es cosa de locos artistas y de diseñadores, nada más. Es una cosa aplicable en todo lo que hacemos, decimos, pensamos y manifestamos en el mundo matérico, ¿no? Dicen, y esto es algo que me nace, que este canal es como muy positivo, ¿no? Y yo me la paso sosteniendo que podemos crear cosas benéficas para todos, para la existencia, incluidos nosotros dentro de esa existencia. Y yo lo que respondo es, pues sí, o sea, sí soy positiva porque no serlo tampoco tiene sentido ni propósito. Entonces, la creatividad nos ha identificado como humanos y elegí este tema justamente por eso, porque la creatividad es un proceso positivo desde mi punto de vista y porque el sueño de todos y cada uno como humanos es que la vida sea favorable para todos y para uno, ¿no? Entonces creo que eso tiene mucho que ver. Ahora, desde el arte, el proceso creativo se vive muy parecido a la vida cotidiana. Pero también eso tiene que ver con cómo vemos las cosas, ¿no? En este caso, el arte, pues para mí no es un entretenimiento. El arte es algo que responde a una inquietud humana y que nos permite, en general, comprendernos más a nosotros mismos. Ahora, ¿por qué digo esto? Pues porque nos permite mostrarnos a través de los procesos de la creación.
Pero digamos que el arte, reitero lo que decía hace un momento, no es la única forma de tener procesos creativos. Sin embargo, es una forma muy agradable desde mi punto de vista y desde mi experiencia, porque también nos va de alguna forma construyendo esos procesos que podemos tener a través de la creatividad. Digo, nosotros somos afortunados porque trabajamos en la creatividad, trabajamos con ella y para ella y todo en relación a la creatividad. Entonces vivimos procesos particulares, eso sí tengo que decirlo, pero digo, no son los únicos, hay muchísimos tipos de procesos, ¿no? Y todos son de alguna manera creativos. Entonces, el proceso va más allá del material y tiene que ver más bien con como modelar al espíritu, por decirlo de alguna manera. No encuentro otra forma, tal vez ustedes la encuentran mejor, y si la encuentran, coméntenmela. Si andan por allí en Nosfer, o si andan por allí en la utilidad, o desde mi muro, por favor, coméntenos en Nosfer para que pueda leerlos, porque si no tengo que abrir 1, 2, 3, vamos a Nosfer, y compártanlo, por favor. Bueno, resulta que desde el proceso creativo, perdonen, perdón, les decía que el proceso creativo va más allá del material, ¿no? Y entonces nos lleva a una cuestión de búsqueda de resolución, de solucionar al espíritu, solucionar al mundo matérico también, porque digo, también vivimos el mundo matérico, no solo el del espíritu, pero también es importante porque a través de esta necesidad humana hemos aprendido a solucionar desde diferentes áreas, ¿no? Hace rato me decía un amigo, es que la ingeniería es algo que tiene procesos creativos para solucionar a través de la ingeniería algo como la transportación del agua o de algún otro elemento, el poder atravesar de un lugar a otro, como los puentes enormes que existen en el mundo, etc. Pero no solo es la ingeniería, ¿no? También está la ciencia, la arquitectura, el arte, la química, las matemáticas, el diseño como una estructura y base para todas ellas, no lo sé. Y no me quiero meter en cuestiones como de emprendedurismo y negocio, pero es que funciona exactamente igualito. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Todos aquellos que estamos en la búsqueda espiritual y en la creación de herramientas que faciliten nuestra vida y la vida del todo, es decir, a favor de la vida, pues este episodio les va a servir así, espero. Sí. Espero que les funcione mucho porque vamos a tratar de desmenuzar qué onda con los procesos creativos, ¿no? La creatividad entonces, desde la vida diaria, existe a partir de cómo vivimos y de la voluntad que ejercemos sobre nuestra inteligencia. Hay algo por aquí antes de esto. Ok, la voluntad. ¿Qué onda con la voluntad? O sea, la creatividad emerge naturalmente, pienso, pero la voluntad tiene mucho que ver con concretar las cosas, ¿no? Y concretar las cosas no se refiere a que generemos un objeto o un producto, ¿no? O una obra de arte tangible, sino intangible, pero, bueno, intangible en el sentido de que no podamos tocarla, pero sí podamos escucharla, como una pieza musical, como un rezo, como un discurso, no sé, hay bastantes cosas que se pudieran hacer desde el no tocar o no poder tocar, pero poder sentir con otras partes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a ir a la etimología de creatividad y a la etimología de proceso. La palabra creatividad dicen que deriva del latín creare, que significa engendrar, producir y crear, y la palabra proceso viene del latín processus, que quiere decir avance, marcha y desarrollo. Si juntamos estas dos palabras en proceso creativo, entonces proceso creativo quiere decir producir para avanzar hacia adelante. Y eso es bastante interesante porque me decía igual este amigo con el que estaba hablando, pues es que entonces la semilla es la evolución de la especie, ¿no? Y me parece bastante agradable pensar en eso porque si estamos manteniendo a través del proceso creativo una producción que nos haga avanzar, bueno, habría que cuestionarnos esta cuestión también involutiva de muchas cosas que se crean, ¿no? Por eso es que hay que tener responsabilidad creativa y creadora.
Pero si estamos produciendo para avanzar hacia adelante, pues hay que saber a dónde se va para poder tener un proceso creativo que dirija nuestros esfuerzos a algo realmente benéfico, ¿no? No algo tan práctico, tan rápido, que sea tan sencillo y entonces como es sencillo, arroja cualquier cosa que no sabemos realmente si tenga un beneficio o no más a largo plazo que a corto e inmediato, ¿no? Creo que la cuarentena nos vino a mostrar a muchos, si no es que a todos, que las cosas que se han hecho rápidas pues no han prosperado, ¿no? Y no es como un maleficio, sino es la naturaleza misma. Las cosas que son de prontitud, pues bueno, se acaban y punto, ¿no? Entonces, regresando al tema, ¿qué cosa entonces sería la creatividad? Y encontré una frase que dice, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y yo pienso que sí es así, pero también que los procesos creativos van a mostrar y a mostrarnos algo de nosotros mismos, luego entonces algo de la cosa que estamos construyendo o que construimos, luego entonces de los demás como espectadores y receptores de esa información o esa sensación, y luego entonces de los tres alrededor de esta manifestación, ¿no? Desde las artes luego lo hacen ver como bien complejo, pero a mí ya como que de repente las analogías me han aterrizado un poquito las ideas y yo digo, bueno, tienes enfrente, tienes tu herramienta para lo que sea que vas a construir y estás frente a la hoja en blanco, el lienzo en blanco o el espacio vacío y tienes que empezar, ¿no? Entonces, bueno, no tienes que nada, perdón, pueden empezar y en ese poder empezar ustedes van a ir decidiendo. Hay cosas que fluyen y hay cosas que deben saberse y controlarse, ¿no? Pero todo es una cuestión de práctica. Entonces, esta creatividad que es una herramienta, finalmente, también es una cuestión de práctica. Hay que practicar tener procesos, hay que practicar la creatividad, ¿no? Hay que permitirnos tener este diálogo entre el material y yo, entre el material y el espacio, entre el espacio, el material y yo, entre el espacio material y el espectador o el comprador de lo que quiero ofertar. Por eso les digo que aplica como para muchas áreas, ¿no? El arte es, les reitero, es fortuito, es agradable, es algo muy profundo, creo que se separa de muchas cosas, pero al mismo tiempo es una herramienta que nos funciona para darnos cuenta de esto que les comento, ¿no? Entonces lo que pienso es que la creatividad es una herramienta de reconocimiento, de percepción, de intuición, de imaginación, de curiosidad, de muchas cosas, pero sobre todo es una mejora en la capacidad para afrontar cualquier reto. Y en este momento tan resiliente en el que estamos viviendo, el reto es muy ambiguo, aparentemente, pero también sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? Entonces dicen por ahí que cuando no puedas solo, pues busques a los que sí pueden ayudar, ¿no? Entonces no hay que rendirnos, simplemente, bueno, no hay que renunciar, hay que buscar las opciones, ¿no? Creativamente. Entonces algunos autores dicen que es mejor educar la creatividad y otros dicen que no, que definitivamente no hay que educarla porque entonces la bloqueamos de alguna manera, ¿no? Y yo creo que ambos tienen razón porque es importante tener cierto orden en la construcción de las cosas, pero también es cierto que hay que dejar que el azar haga las cosas, ¿no? Y cuando estamos aprendiendo también es cierto que podemos aprender empíricamente, naturalmente, y no pasa nada adelante, pero sí podemos también ahorrarnos en este empirismo, en esta cuestión de la experiencia, muchos procesos que podríamos ahorrarnos aprendiendo técnica, ¿no? Entonces la técnica tampoco es mala, también es algo benéfico, ¿no? Llamémoslo así. Entonces, ¿cómo vivir los procesos creativos? Vamos a ver quién anda por allí, entre todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, les menciono cómo vivir procesos creativos. Ustedes compártanos desde la comodidad de su espacio creativo cómo viven los procesos creativos para irlos leyendo. Yo los voy a ir leyendo por acá. Me encantaría poder saber ustedes cómo los viven, ¿no?
haciendo consciente nuestra vida, pienso, ¿no? Que es una parte fundamental para tomar decisiones creativas conscientes. Si no tenemos este proceso de descubrimiento en el que podamos realmente permitirnos los procesos creativos como somos, como nos gusta, como queremos vivirlo, para poder arrojar algo más allá que básico en el sentido más mundano, sino algo que de verdad nos pueda impactar, digamos así, en cuestiones espirituales, mentales, hace un rato se los decía, creo que tiene que ver con el proceso de descubrimiento. Igual no puedes enseñarle a alguien hacer, como alguien más, ¿no? Tú simplemente, como dice esta frase, ¿no? ¿Quién era? ¿De Basho? No recuerdo de quién es, si lo recuerdan por ahí ustedes igual díganme. Que es, no hagas lo que el maestro hacía, busca lo que el maestro buscaba. Por ahí va, ¿no? Entonces, cuando nos volvemos conscientes, cuando descubrimos realmente lo que queremos y permitimos conocer lo que queremos, suceden cosas maravillosas a través de esto y empiezan a funcionar los procesos creativos de una forma particular, porque los procesos creativos son redes, es una red neuronal que te permite manifestar las respuestas de manera intuitiva. Pero ahorita lo voy a platicar un poquito más. Sin embargo, la creatividad nace con la espontaneidad. Y la espontaneidad, más allá de las técnicas, tiene que ver con la vida sencilla, con la observación de las cosas, ¿no? Observar, a veces parece que es algo muy sencillo, ¿no? Ahora yo veo un chorro de comerciales de medita, ponte a hacer no sé qué. Y están bien chidos. Yo la verdad estoy agradecida con la vida porque las tendencias sean espirituales, ¿no? Me saca de onda de repente algunas cosas, pero estoy agradecida con que tengamos la moda de la naturaleza y del espíritu. Espero que no solo se quede en moda, pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Parece sencillo observar, pero sí va un poco más allá de simplemente estar en un espacio callado y no haciendo nada, ¿saben? Es contemplar, o sea, es permitirse afectar por las cosas, conocer las cosas, o sea, y tampoco es, pienso, conocer las cosas en el ámbito como de atraparlas y encerrarlas en un mariposario y colgarlas ahí y entonces estudiarlas desde su muerte, ¿no? Creo que va más allá, creo que es un misterio, pero vivir el misterio efectivamente, pues asusta, ¿no? Entonces, parece fácil, pero efectivamente no es tan fácil. Sin embargo, sí hay como mecanismos, como metodologías que nos pueden permitir acercarnos a nosotros mismos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como leer un libro, como viajar, como ir al mercado y observar lo que sucede en el mercado, como observar a los niños jugar, como jugar con ellos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que esta cuestión del proceso creativo tiene más que ver con lo que sentimos que con lo que pensamos, y no porque el pensar sea malo o sea contraproducente, pero es que lo que sentimos se manifiesta, no le podemos a veces poner palabras, pero ahí están para apreciar las cosas, ¿no? Entonces, cuando nos damos tiempo de apreciar las cosas, sucede algo. Yo los invito a que se pongan a contemplar las cosas. Yo creo que ahí está parte del secreto de esto que llamamos ahorita proceso, y que finalmente transformamos lo que sentimos en algo más, ¿no? Yo en mi caso, en textos, en cuentos, en fotos, en construcciones visuales, en video. Cada quien tiene su forma de comunicarse, ninguna es mejor o es peor, cada quien encuentra una forma de comunicar, pero sobre todo, digamos, de vivir, ¿no? Es importante comunicar, es súper importante, pero también es importante construirnos cosas a través de estos procesos creativos que nos permitan un buen vivir, ¿no? El bienestar, digámoslo así. Entonces,
pues llegamos a esta cuestión de qué pasa con el mundo allá afuera para que las cosas sean denominadas como son denominadas, ¿no? Hay que ubicarnos en tiempo, espacio y forma para poder reconocer que es realmente como lo que estoy creando a partir de mis procesos conscientes o inconscientes, no importa, que tengo para solucionar lo que sea que quiera solucionar, ¿no? Yo les voy a ser honesta, llegué un día a una clase del maestro Noé Capistral y cuando llegué dice, ¿no? Cierren todos sus ojos y ahí estábamos todos con los ojos cerrados. Y dice, quiero que piensen así en el problema más grave que tengan, ¿no? Entonces, pues ya cada quien en su viaje andaba pensando en su problema, que llega como de rayo, ¿eh? Y dice, ¿no? Después de como una especie de introducción al problema, dice, esta clase se los va a solucionar. Entonces yo abrí los ojos y dije, este señor se cree Dios, ¿no? Pero lo que generó él fue el reconocimiento de la interpretación, ¿no? Y el reconocimiento de la creatividad. Las dos cosas interconectadas, porque finalmente cuando giras la cosa que estás viendo, puedes darle otra interpretación que también sirve para tu creatividad, ¿no? Entonces te ayuda a cambiar el panorama, pero no solo el panorama, sino la cosa en sí misma, las acciones que vas a concretar, ¿no? La obra que vas a concretar funciona de manera muy semejante, ¿no? Entonces, cuando llevas tu voluntad conscientemente a la creación de algo, aparte de que vas a tener tus objetivos y metas un poco más claros, también te llega esta oferta, digamos, del canal que necesitas para crear. Es muy básico, francamente. Si yo empiezo a hablar todo el tiempo de flores y empiezo a investigar sobre las flores y empiezo a comprar libros sobre las flores y me compro también unas macetas y luego las siembro y luego las cosecho y de repente pongo un huerto de rosas de alguna parte del mundo aquí a la vuelta, o sea, una cosa tan pequeña me llevó a la cosa que realmente quería, que era un huerto, digámoslo en el ejemplo, ¿no? Entonces, te ofrece la vida las opciones, cuando tú empiezas a buscar realmente las opciones. En fin, si no las buscamos y no las encontramos es porque no le damos tiempo a nuestra ensoñación o a nuestros sueños mismos nocturnos de manifestar las cosas que nos estamos preguntando. ¿Y por qué les cuento esto? Porque por acá adelante les voy a hablar de esto, pero prácticamente es porque cuando no nos hemos dado cuenta de los ejercicios que estamos haciendo para manifestar las cosas, seguimos siendo inconscientes. Y yo sé que es muy difícil ser conscientes todo el tiempo, pero bueno, la voluntad que tiene el proceso creativo, digamos, en la cúspide del proceso, nos obliga o a quedarnos ahí soñando todo el tiempo o a empezar a buscar la forma o a encontrar más bien la forma de concretarlo, ¿no? No les digo que se vuelvan hacedores plásticos, sino que realmente realicen la cosa que quieran realizar. Y si la cosa es no quiero realizar nada, también es perfecto, pero con conciencia. Entonces, bueno, dentro del proceso pues hay un montón de posibilidades. No sé si ya escribieron por acá, pero me da muchísimo gusto verlos, escuchar, digo que me escuchen porque nunca los puedo leer de pie a pa. Pero escriban, por favor, por allí escriban lo que ustedes gusten y lo que piensen y sus procesos, no lo olviden. Bueno, hay diferentes fases, les decía, hay diferentes posibilidades. Tampoco es que los pueda yo creo que englobar o clasificar como tal. Encontré varias clasificaciones en internet sobre cómo trabajar el proceso creativo, pero a veces siento que es como es mecánico, ¿no? Entonces, en la divergencia de lo que es
o lo divergente que es más bien el proceso creativo, hay que dejar que fluya, ¿no? Luego hay que parar, pero hay que dejar que fluya, ¿no? Entonces, para encontrar lo que es necesario para crear lo que ya visualizamos, tenemos que liberarnos de las cosas internas y tenemos de alguna manera, bueno, no tenemos que nada, podemos liberarnos de las cosas internas y llegar a la voluntad y al espíritu, ¿no? Dice un chef que estaba viendo, que se llama Ferran Adrià, un cocinero español, que la presión es la herramienta de la creatividad extrema. Dice que él piensa que para alcanzar lo que uno desea, uno tiene que ir al máximo y al límite y hacer sentir el proyecto, en todo caso, si es un proyecto, a otros como propio. O sea, cómo enamorar a los otros de los proyectos que tenemos sin caer en la trampa de, digamos, del engaño, ¿no? Sino más bien en la cuestión de cómo queremos vivir la vida. Y invitar a otros a que quieran vivir la vida que nosotros queremos, ¿no? Pienso que funciona un poco así. Entonces, el proceso creativo nace como una guía para que de alguna manera todo lo divergente que puede ser nuestra mente cuando no pensamos aparentemente de manera racional, pues pueda surgir esta red o esta conexión de cosas en nuestra mente que nos permitan vislumbrar otras. Y les reitero, solo se da en esta posibilidad como de la ensoñación o el sueño, ¿no? Ahora, otra cosa que es importante es el contexto creativo. Pero antes de hablar del contexto creativo, los voy a leer porque por ahí ya escribieron. Benru, hola Benru. Dice, para crear se necesitan experiencias. Creo que si tienes más experiencias, puedes crear más cosas. También en lo personal, me ayuda a reconocer mis moldes creativos para intentar salirme de ellos porque a veces me encuentro repitiendo las mismas técnicas. Aprender a desaprender. Diana, me encanta tu discurso, es muy completo y alienta a concretar esas ideas sueltas. Saludos, saludos a todos. Gracias por escribir. Pues sí, pues resulta que efectivamente nos podemos encontrar, como dice Benru, repitiendo, ¿no? Pero nunca es lo mismo. Este es un problema de desconexión. ¿A qué me refiero? Ayer platicaba con dos personas y les decía, ¿no? Es que todo el tiempo somos Parménides y Heráclito, ¿no? Uno dice que no es el mismo río en el que te bañas y el otro dice que sí es el mismo río. Y el problema era meramente que querían tener la razón, ¿no? Entonces, no te preocupes, Benru, si crees que estás repitiendo, de alguna manera no lo estás haciendo, ¿no? Puedes ser un poco más creativo, tal vez experimentar otras cosas, pero hay que efectivamente virar un poco a veces las cosas, aunque digamos que el discurso o la base ya la tenemos, ¿no? Águila de aire, ok. Dice, hasta el actuar cotidiano puedes realizarlo con creatividad y muchas veces hasta lavando los trastes te llega una nueva interpretación de alguna situación. Mi proceso creativo nace desde una idea o algo que veo y lo relaciono con otra idea y así hasta que llega ese impulso de sentarme a escribir. Exacto, o sea, vamos a dejarnos afectar porque para eso estamos acá, ¿no? Entonces, el contexto creativo ahora sí. El contexto creativo es muy importante porque el lugar da en relación con el pensamiento una solución a la hora de crear, evidentemente, la solución al problema, ¿no? Entonces el espacio sí afecta, sí nos afecta. No es lo mismo vivir aquí que vivir en Michigan, no es lo mismo vivir aquí que vivir en Japón y no es lo mismo vivir en cualquier parte de Japón que vivir en la capital, que se me fue el nombre ahorita. Tokio, ¿no? Sí, perdón, se me fue el nombre. No es lo mismo. Entonces, en ese vaivén de posibilidades, nuestro contexto creativo va a influir, por supuesto, ¿no? Y también es parte de la clave para poder despertar los estímulos necesarios en nosotros, ¿no? Al igual que cualquier otra cosa humanamente en el momento, ¿no? Que suceda. Entonces, podemos también aprender a pensar en forma creativa, pero para eso hay que querer utilizar nuestra herramienta creativa, que es nuestra capacidad de relacionar a través de la ensoñación. Y bueno, a partir de esta capacidad creativa, no solo de las personas, sino también del contexto, vamos a fomentar nuestro espíritu.
Entonces, por eso es tan importante cómo construimos las casas, ¿no? Cómo tenemos esta construcción, esta manifestación de colores en las paredes. Antes era como, no cualquiera podía construir un espacio arquitectónico porque había que tener talento, ¿no? Y más que talento, la paz, la paciencia para poder construirlo, ¿no? ¿Te puedo encargar un poquito de agua? Please. Gracias. Ya me estoy quedando seca, muchachos. Entonces, pues bueno, a partir entonces del contexto también se ve afectada, beneficiada o no la creatividad, nuestros procesos creativos. Y la creatividad pues puede solucionar problemas dependiendo la dedicación y esfuerzo que se tenga también entre todo lo que podemos hacer. Déjenme le echo un ojito aquí. Gracias. Muchas gracias. Entonces, listo. Vamos a tener una confrontación con la cosa que queremos concretar. ¿No? No digo materializar porque no todo es materia en sí misma tangible, pero bueno, materializar, aunque sea escucha, habla, música, vamos a tener ahí una confrontación con el material, con la herramienta, ¿no? Pero si no lo tenemos a través de esta construcción de la idea, la visión y la creación, pues entonces no va a suceder, no va a suceder y no pueden culpar a la vida porque no suceda, porque realmente no hay una aplicación de esfuerzo, ¿no? De fuerza. Hay algo que se llama fuerza de activación y la fuerza de activación es la primera vez que yo coloco mi energía en algo y al colocarla va a tener un impulso, ¿no? Y así sucesivamente, todas nuestras acciones tienen una reacción y en esa reacción pues van a haber una N cantidad de consecuencias, benéficas, no tan benéficas, no lo sé, ¿no? Y ok, también esta cuestión de la cosa que hacemos o que queremos manifestar, como todo en la vida, tiene la capacidad a partir de lo que nosotros podemos solucionar. Por ejemplo, a mí cuando me salen las cosas bien, he escuchado a veces a algunos de mis amigos decir, no, es que Orquídea tiene suerte. Y pues sí me ofende un poco porque pienso, es que no es suerte, ¿no? O sea, he trabajado mucho por obtener esto que he querido y me he atrevido a tener procesos creativos distintos y a cuestionarme cosas que me han llevado también a pasar por cosas bien raras. Y en realidad no es una cuestión de suerte, ¿no? O sea, los procesos creativos a mí me han enseñado que si tú quieres algo que suceda o que se mueva o que se quede o que se mantenga, perdure, etc., estás obligado a accionar, porque si no, no va a existir esa reacción, ¿no? Entonces, no es una cuestión de suerte, es una cuestión de trabajo, una cuestión de chamba. Entonces, hay que estar dispuesto a crear y luego entonces a pagar el precio que muchos otros no. Y no quiere decir que pasemos por las cosas más horribles para pagar el precio y obtener lo que queremos, sino que realmente seamos inteligentes y creativos, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, realmente, pues sí me doy el lujo de tener tiempo para mí, para hacer las cosas que amo, pero también me tengo que restar un montón de cosas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si quiero las otras cosas, tendría que renunciar a las cosas que amo. Entonces yo sé que las cosas que amo, como las que ustedes también aman, en algún momento el tiempo siempre apremia, ¿no? Entonces los procesos creativos me sirven a mí para decir, sí, apúntala ya y échale ahí, échale un montón de ganas, porque en algún momento todo siempre apremia, ¿no? El tiempo apremia el esfuerzo de los procesos creativos. Entonces, para hacer cosas impresionantes, tenemos que aplicar nuestra fuerza de activación y hacer de nosotros seres impresionantes. Hay que partirse el alma para realmente construir algo. Yo tengo esta noción desde hace ya varios años, pero no es nada nueva en realidad. Es muy fácil destruir.
sumamente fácil. O sea, lo hace cualquiera, ¿no? Pero construir tiene todo un proceso de dedicación, de tiempo, recursos, o sea, construir realmente sí es una cuestión de gente que se parte el alma, ¿no? Y también porque les voy a decir que si quieren realmente que las cosas sean fáciles, hagan las cosas difíciles. Y si quieren que las cosas sean difíciles, pues hagan las cosas fácil, ¿no? A mí a veces se me figura que el talento está sobrevalorado, porque neta hay muchísima gente talentosa que no hace nada con su talento, ¿no? O que ahí está esperando a que le caiga una oportunidad para manifestar su talento, ¿no? Y yo digo, ok, yo creo que la cosa es trabajar, trabajar y es una cuestión de chamba, es una cuestión de avance, no de, pues de tanta espera, ¿no? Sino de accionar y de accionar desde la creatividad consciente y desde la constancia, ¿no? Les voy a poner un texto por ahí que yo espero que les ayude un montón. Está 2, 3 breve, ya se los compartí. Resulta que, denme un segundito, es que estoy compartiendo esto. Uy. ¿Ya salió? Ya salió, ¿verdad, Raf? Ok. Luego nos dice Yosunauta. The sound is one. A ver, dice que el sonido es una forma de energía pura, ¿no? Y que el sonido nos inspira, nos eleva y nos ayuda inclusive a sanarnos. Ok, pues sí, efectivamente. Los procesos creativos son muy, muy, muy amplios, ¿no? Insisto, sí podríamos tener un proceso creativo artístico, sería maravilloso que cada persona lo tuviera, desde el tocar la guitarra en casa a, no sé, enloquecer con el arte contemporáneo y aventarnos un performance, no lo sé. Estaría padre, ¿no? Que todos pudiéramos tener estos procesos, pero bueno, también entiendo que no es para todos, no todo el mundo lo quiere vivir. Pero sí, el tener procesos creativos desde nuestras áreas es sumamente importante, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de cuando estamos bloqueados. ¿Qué onda cuando estamos bloqueados? Ustedes saben que... ¿Qué hacen también? A ver, chismenos por acá. ¿Qué hacen cuando están bloqueados? ¿Qué ejercicios se manifiestan en su vida para poder desbloquearse? Yo lo que pienso es que hay que saltar de lo que se cree que se sabe a lo que se desconoce. Es el salto cuántico, le llaman, ¿no? Y el salto cuántico es importante porque a través de ello podemos dilucidar, formar otras redes neuronales de conocimiento que nos permitan fluir y que desbloqueen esa parte que está como en stand-by, ¿no? Entonces, el bloqueo creo que viene de querer controlar el material, el resultado, la forma, y también cuando se tienen altas expectativas. Las expectativas no son malas, pero no son buenas cuando no son realistas, ¿no? Entonces hay que neutralizar nuestros procesos y reconocer que nuestro interés va por un camino. Por ejemplo, yo soy muy mala para pintar, muy mala. No me llama la atención, francamente. Me gusta verlo, me gusta ver las obras. Los procesos también, he visto algunos, no soy tan apasionada de la pintura, pero eso tampoco es malo, ¿no? En realidad tengo procesos de pintura, digamos, de otra manera, ¿no? Por ejemplo, yo hago amuletos y a través de los amuletos yo me pongo a pintar y a generar como una especie de galaxia. Y creo que me salen pues decentes, pero también es un proceso que yo he querido vivir, ¿no? No me interesa pintar rostros, no por otra cosa, sino porque no me llama. Pero admiro a la gente que lo puede hacer, ¿no? Y cada quien tiene su proceso, ¿no? A mí me interesan los amuletos, a otros les interesa la pintura, a otros les interesa la danza, a mí me interesa solo verla. Entonces ahí entra también reconocer
no para qué somos buenos nada más y no tampoco para qué nos gusta nada más, sino qué nos gusta, para qué somos buenos y qué necesitamos, ¿no? Entonces no se apachurren si no son buenos en algo, porque definitivamente una se adquiere con la práctica y dos, si no les interesa ser buenos en esa área, pues no se engañen, no se queden en esa área, búsquense otra y finalmente va a suceder, ¿no? En algún momento, inevitablemente, el proceso creativo nos va a llevar a algún lado, ¿no? Entonces, no es que quieres hacer, sino querer hacerlo. Y eso es, digamos, la libertad de sentir, ¿no? El dejarnos afectar tiene que ver con lo quiero hacer y lo estoy haciendo, ¿no? No simplemente sé qué quiero hacer, sino que lo estoy haciendo aún a veces cuando no sé cuál es el resultado de pie a pa, digámoslo así. Entonces los procesos son creativos y todo viene de nuestras creencias, en resumen. Alguna vez alguien me decía, quería poner un negocio y no lo ponía y creo que no lo ha puesto hasta la fecha, pero me decía así, no, es que yo quiero, Orquídea, poner un negocio y bla, 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 de esto y bla, bla, bla. Y entonces yo le decía, mira, pues sí, puede ser por aquí, ponle esto. No, pero no, eso no, porque me falta tal cosa. Y yo, ok, bueno, ¿qué te parece si empiezas por acá? No, porque no sé. Y de repente dije, no, es que esto es una serie de pretextos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con esto es que al final yo le mencionaba a esta persona, ¿no? Es que si tú sigues viendo el vaso medio vacío, pues nunca vas a hacer nada, porque siempre te van a faltar cosas, ¿no? Pero si tú empiezas a ver el vaso medio lleno, bueno, pues hay que empezar a hacer algo. Efectivamente, si quieres ser el mejor, pues tienes que esforzarte, ¿no? Tienes que realmente, bueno, no sé si esforzarte sea la palabra correcta, pero que tienes que hacer algo, ¿no? Con ello, o sea, no puede caerte del cielo, aunque hay gente a la que le cae del cielo también. En fin, no hay que perder el sentido del propósito porque van a haber muchos momentos de tensión y de tentación y de rendición y de miedo y de tristeza y de todas esas cosas como el hastío y bueno, en fin, hay mil nombres. En este tiempo de pandemia yo creo que tenemos la presión, como dice Ferran Adrià, para crear nuestras propuestas creativas. Pero las propuestas creativas que estamos creando bajo presión, tienen que generar en nosotros la máxima entrega. Y la máxima entrega es por donde surgen cosas impresionantes, ¿no? Del otro lado, pues medio surgen, o sea, surfeamos, ¿no? Todos tenemos procesos creativos, pero todo el tiempo los estamos teniendo. Es como lo que les decía del pensamiento poético. Es imposible no ver el pensamiento poético. Bueno, igual no queremos verlo, pero ahí está, ¿no? Pues la creatividad es lo mismo. La creatividad sirve para solucionar problemas y todo el tiempo hay problemas. Entonces todo el tiempo estamos solucionando, ¿no? Y en este momento que la creatividad está basándose en una interdisciplina, es decir, varias disciplinas están siendo usadas para explicar o para hacer cosas. Bueno, pues hay algo que es de lo que les iba a hablar hace un rato, que se llama red en reposo. ¿Y por qué lo menciono? Porque después de incubar una idea hay que entrar en un momento de relajamiento. Y este momento de relajamiento se llama red en reposo. Y esta red en reposo también la pueden encontrar como red neuronal por defecto, RND. Y dicen que es un conjunto de regiones del cerebro que colaboran entre sí y que podrían ser las responsables de la gran actividad que sucede y se desarrolla en la mente cuando estamos en reposo. Y les voy a leer un poquito. Dice que procesa información que adquirimos cuando estamos atentos. Entonces, suena contradictorio, pero no. Estar atentos tiene que ver con estar ahí a partir de la razón diciendo, no, va a ser así, y así, y así, y así. ¿Eso es estar atentos? No. Estar atentos es estar receptivos a lo que la intuición, a lo que el cuerpo, a lo que el espacio, a lo que la materia nos va arrojando. Es decir, hay una red neuronal que se genera a través de las cosas que vamos percibiendo en el día a día, inclusive en momentos donde estamos echados en el sillón sin hacer nada. Esos son los momentos donde la red neuronal por defecto está activada.
Entonces, vi un video de esta fundación de Movistar que hacen de ciencia. La verdad no recuerdo cómo se llama, pero la pueden buscar, si no se las pongo o me preguntan por el Facebook y se las mando. Que hablan de un hombre, un físico alemán, que estaba buscando y estaba obsesionado en saber el movimiento o cómo funcionaba la molécula de benceno, ¿no? No sé cuál es la molécula de benceno, pero decía esta persona que estaba escuchando en el video que este físico sueña con dos serpientes que suben y empiezan a entrelazarse entre ellas y van subiendo. Y entonces se da cuenta que funcionan así. Pero todo le sucede en un sueño, en una noche, soñando. Y entonces al otro día este físico dice, claro, ya sé cómo funcionan, así y así. Y cuando empieza a hacer como sus conjeturas, pues sí, tiene una invención o un descubrimiento. Y a través de ello llega a esta conclusión de la molécula de benceno. Y es interesante porque a él le llega porque efectivamente era lo que estaba buscando, pensando y todo el tiempo estaba tratando de llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, digamos que el movimiento le llega a través de este sueño. Entonces, sí se da a través de esta red de reposo, donde nuestra creatividad empieza a entrelazar las neuronas para poder crear respuestas, ¿no? Está bastante interesante, la verdad. Como si fuera parte de la intuición. Entonces también es importante poder llegar a la claridad. Y aquí tengo una frase que dice, querer cambiar las cosas es el camino de la infelicidad, aceptar el cambio es el camino de la claridad. Es exactamente lo que quiero decirles, ¿no? Cuando estamos aprensivos hacia las cosas no fluyen, aunque queramos. Hay que renunciar, soltar, vaciar la mano, dicen, para coger lo otro que sigue, ¿no? Para poder tener vacía la mano hay que soltar para poder recibir lo que viene, ¿no? Entonces, una cosa, digamos, nos lleva a otra, ¿no? Entonces, cuando aceptamos el cambio, cuando permitimos soltar, llega la claridad, como le llegó a este físico sobre la molécula de benceno. Déjenme tomar agüita. No sé si tengan alguna duda por allí ustedes. ¿Qué andan? ¿Quién anda? Dicen que Dalí se pone una cuchara para dormir. ¿Cuándo? ¿Cómo? Que Dalí se pone una cuchara para dormir en la boca. ¿Por qué? Y porque te baja la lengua y te estimula el pensamiento, una cosa así. Órale, dice Javi que Dalí se ponía una cuchara en la boca, yo no sé, pero que había una estimulación del pensamiento a través de esa cuchara abajo de la lengua, ¿cierto? Sí, en la boca. Ok, pues todo el mundo tiene unos procesos creativos. Dalí estaba loquísimo, por cierto, pero venga, pues hay que probar, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al pensamiento creativo, pues emerge naturalmente. Pero en el mundo de físico, concretar un canto, concretar un rezo, concretar una ofrenda, desde las cosas más subjetivas y hermosas que existen, hasta las cosas matéricas como concretar un mueble, concretar no sé, otra cosa, una artesanía, todo eso, concretar un negocio, requiere algo más que no es meramente el proceso creativo natural que emerge a través de esta red de reposo, sino requiere voluntad. Entonces, la voluntad es un tema que quisiera tocar un día de estos en la utilidad, porque la voluntad es lo que nos permite que el resultado de nuestro proceso creativo tenga de verdad una manifestación y sea agradable, ¿no? Entonces, primero hay que saber qué queremos, hay que empezarlo, hay que ser pacientes, hay que ser enfocados en todo momento que se pueda, que se consiga, en el más que podamos. Hay que apreciar las cosas pequeñas, que esa es una de las cosas más importantes en los procesos creativos, porque todo empieza con cosas chiquitas, ¿no? Entonces estas cosas chiquitas, según la constancia y la entrega, pues prevalecerán, ¿no? Y crecerán o mejorarán o tendrán algún impacto mucho más impresionante y mucho mayor, ¿no? Hay que estar atentos entonces a lo afortunados que somos, porque estar atento es esto que les decía, como soltar, ¿no? Estar atento es ser escucha de lo otro. Y a mí el arte me enseñó
pues a estar atenta, a contemplar, ¿no? A darme cuenta. Si bien no aprendí a pintar porque nunca me llamó la atención ni a esculpir, aprendí a estar atenta. La foto me enseñó a tener encuadres. El video me enseñó a apreciar el movimiento en el día a día, a apreciar el movimiento desde mí, como tener varios ángulos, hasta ver cómo se mueve todo y cómo todo podría ser una especie de película. Me ayudó un montón a darme cuenta cómo se mueve el tiempo, cómo funciona el movimiento en el espacio, y también me hizo apreciar el espacio, entre otras muchas cosas, ¿no? Somos afortunados entonces de tener manos. Creo que eso es algo que quiero decir, porque cuando realmente nos damos cuenta de la función que tienen nuestras manos en nuestra vida, explota algo en poder, ¿no? Un poder creativo, digámoslo así, el poder de la creación, digámoslo así, ¿no? Y entonces este poder empieza primero creyendo, ¿no? Dice Santiago Pando, creer es crear. Entonces, cuando reconocemos que estas dos pequeñas cositas, junto con mi capacidad creativa y junto con otra serie de cosas, es capaz de manifestar algo en la vida, entonces nos volvemos conscientes de ello, conscientes, responsables, evidentemente, de lo que vamos a manifestar, ¿no? Entonces somos bien afortunados, aunque parezca que no a veces, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos? 58. Ok, vamos a entrar entonces a unos tips. ¿Qué cosa podemos hacer como para tener procesos creativos, mantenerlos y posterior manifestarlos? Pues yo les recomiendo que lleven consigo mismos una libreta para apuntar los chispazos que les lleguen y grabarlos, si no, en su teléfono, porque estos chispazos surgen, como ya los hemos dicho, en procesos de reposo, en la calle cuando vas caminando de un lugar a otro, en un sillón, etc. Escucha a los niños que tengas cerca, porque aunque a veces subestimen a los niños son súper capaces en creatividad, porque no están contaminados por la razón. Si quieren meditar, mediten. Hay 10 minutos de meditación, desacelera hasta nuestra energía, a veces como de inercia o de ansiedad, etc. Hay que escuchar también a los que ya han creado cosas como las que queremos realizar en alguna semejanza. Sirve mucho tener referentes teóricos y referentes, en mi caso visuales, en el suyo no sé cuál sea, pero bueno, tener referentes. Ser auténtico, esto es súper importante. Sean auténticos, no teman a lo que los demás digan. Ellos jamás se van a callar y no pasa nada, ¿no? Simplemente decidan ustedes trabajar a partir desde su autenticidad, lo que ustedes han deseado manifestar, ¿no? Ojalá sea algo tan maravilloso como lo que ustedes quieren lograr y lo logren, ¿no? Arriésguense con los materiales, con los colores, con las texturas, con las formas. Tomen riesgos y decídanse a crear. Dejen el celular, piérdanlo un par de horas lejos, pero bien lejos de ustedes. Un domingo, si pueden diario, pues diario estaría chido, pero si no, un domingo, la compu, todo, déjenlo lejos. Desconéctense. Hagan entonces tal vez maquetas, bocetos, textos, cosas con plastilina, cosas con pintura, cosas con lodo, siembren, no sé, tengan otro tipo de procesos de manifestación. Y creo que lo más importante es que vivan. Efectivamente, como decía Van Room, que experimenten. Y si en estos momentos de cuarentena creen como de, híjoles, que hay que experimentar, pues estamos perdidos, ¿no? Hay muchísimas cosas que experimentar todos los días, ¿no? Hay que experimentar lo que estamos sintiendo, desde nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro espacio, nuestras mascotas, el bosque, el cielo, el sol, los poemas que leemos, los streaming que vemos, etc. O sea, hay que experimentar música, hay que experimentar el suelo, hay que caminar descalzos, o sea, hay que tener una disposición a la afección, ¿no? Entonces, esto ha sido todo por hoy. Vamos a cerrar esto con el videíto. Es un videíto donde habla David Lynch sobre su proceso. Recordemos que si estamos en un proceso, seguro es creativo y que hay que solucionar de alguna manera. El día de hoy les digo que no tienen que hacer
algo, o sea, más bien queremos hacer algo, crear arte, crear un negocio, crear vida, crear un huerto, lo que sea que queramos crear, estamos en un momento histórico interdisciplinario. Entonces, ojo que el pensamiento ya cambió, perdón, ojo que el paradigma ya acabó. Y pues como dice Santiago Pando, cuando cambia la forma de ver las cosas cambian de forma. Entonces hay que ser honestos con nosotros mismos y resolver el problema con procesos creativos. Nos vemos porque de aquí ya no me van a ver. Les mando así un fuertote abrazo y espero que les haya servido un montón el día de hoy. Compartan, porfa. Nos vemos el siguiente jueves. Va a estar David otra vez con nosotros para aterrizar estos errorcitos de internet. Les mando abrazos. Bye. Consciousness is a continuum. Things change, but consciousness will always remain. You always will be you. Just the thing is that the you that you truly are is unbounded totality. And the trick of us human beings is unfolding the truth of what we really are. Could you just describe, in whichever way you like, your creative process? Yeah. Ideas. We're nothing without an idea. So I say that a desire for an idea is like a bait on a hook. And you're desiring an idea, and you have to have patience, just like you do in fishing. How deep that hook goes depends on the size of that ball of consciousness. And desire, another word for it is like focus. Just focus on some, and it's a little bit like daydreaming. Thoughts come and thoughts come and thoughts come, and maybe, boom, an idea comes that is so thrilling. You've caught a little purple fish with red fins and little dancing speckled eyes. And this little fish could be just a fragment of the final film, but you love this fragment. You love this fish. And that idea, you write it down so you won't forget it. Then, now that you have that fish, even more powerful bait, and soon others will swim in and join to it. And a thing will start emerging called a script. And it goes like that, for me anyway, fragments. But it's all ideas coming, ideas that I fall in love with. And I'm going to fall in love with different ideas than you will. But there's billions, trillions of ideas coming. Ideas for everything. So that's how it goes. Then you get the ideas organized in a script, and then you translate those ideas to cinema. And along the way, you stay open because a thing isn't finished till it's finished. There can be happy accidents. You say, how did I get so lucky to get this thing? I thought this was complete, but this is beyond the beyond fitting in here and jumping it. Stay on your toes. And don't walk away from any element until it feels correct, because it's built out of many, many, many elements. Stay true to the idea all along the road, and then you have some hope of the whole working. Thank you very much. Thank you. O sofrimento afeta a criação de modo negativo. Como o senhor explicaria que artistas como Van Gogh e Artaud, por exemplo, produziram uma obra tão genial tendo sofrido tanto? Se eles meditassem, isso poderia desequilibrar a genialidade de suas obras? This is a very beautiful, important question. And this is part of the myth, I think. Van Gogh did suffer. He suffered a lot. But I think he didn't suffer while he was painting. He went out to paint because he loved to paint. And it might have been one of the happiest, only happy times in his life when he was painting.
It was so thrilling for him to be painting, but he didn't need to be suffering to do those great paintings. And I know Van Gogh would have been happier if he'd been able to transcend, dive within. And I know his work would have been as good, better, or even better than good. It stands to reason. The more you suffer, the less you want to create. If you're truly depressed, they say you can't even get out of bed, let alone create. If you're truly angry, occupies the whole brain, poisons the artist, poisons the environment, little room for creativity. And I use this example. If you have a splitting headache, and you have nausea, you're vomiting, and you have diarrhea on top of that, how much work are you going to be doing, and how much are you going to enjoy it? Give the person a technique to lift that sickness, lift that negativity, and enjoy life.